salud de estilo RPM. Hoy lamentablemente nos tenemos que referir al sarampión, a estos dos brotes que se registraron en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que desde el año 2000 la República Argentina no tenía casos de sarampión, y a partir de estos dos casos tenemos que volver a hablar de sarampión, volver a hablar de prevención, volver a hablar de vacunación. Sobre todo va a haber una campaña nueva que se va a instalar en unos meses más, donde hay que volver a vacunar a los chicos. Ahí está poniendo Seba lo que la SAP, la Sociedad Argentina de Pediatría, recomienda en cuanto a la detección de los síntomas y en cuanto a la prevención, que es la vacunación. Desde el año 2000 no había casos autóctonos, se habla que estos casos son importados, o sea, vienen desde otros países, pero nos pone en alerta epidemiológico a todos el sarampión, para comenzar a hacer una nueva campaña de vacunación y estar atento, por favor, con los chiquitos con los síntomas. Es una enfermedad muy contagiosa, es una enfermedad que puede llegar a ser grave, hay que estar muy atento a los síntomas, hay que estar muy atento al carnet de vacunación de los chicos, para evitar que esto siga creciendo, que siga habiendo más casos dentro de la República Argentina. Ahora Seba va a compartir unos videos donde se habla de la enfermedad, se muestra bien cuál es el proceso de la enfermedad, cuáles son los síntomas. Así que le pedimos a Seba, presten mucha atención, por favor, las mamás y los papás, a estos videos que van a enseñar y van a hablar sobre la patología que es el sarampión. Lo compartimos. Sarampión. El sarampión es una enfermedad infecciosa exantemática como la rubéola o la varicela, bastante frecuente, especialmente en niños, causada por un virus, específicamente de la familia Paramyxoviridae del género Morbillivirus. Se caracteriza por típicas manchas en la piel de color rojo, así como fiebre y un estado general debilitado. En algunos casos de complicaciones, el sarampión causa inflamación en los pulmones y el cerebro que amenazan la vida del paciente. El periodo de incubación del sarampión usualmente dura de 4 a 12 días, durante los cuales no hay síntomas. Las personas infectadas permanecen contagiosas desde la aparición de los primeros síntomas hasta los 3 a 5 días después de la aparición del sarpullido. El diagnóstico se hace por el cuadro clínico y la detección de anticuerpos en la sangre. No existe terapia específica para el tratamiento de la enfermedad, sin embargo, se puede prevenir la enfermedad mediante la administración de la vacuna contra el sarampión. La vacuna triple vírica ha reducido el número de infecciones en el pasado. En la mayoría de los países, la enfermedad es de declaración obligatoria a las autoridades de salud social. En 1998, la Asamblea Mundial de la Salud estableció el objetivo de la eliminación del sarampión indígena de la región europea en 2007, para poder certificar su eliminación antes de 2010. Causas. El ser humano es el único huésped del virus del sarampión, un virus de alrededor de 120-140 nanómetros con un ADN monocatenario, miembro de la familia de los Paramyxovirus. En la superficie del virus del sarampión se encuentran dos glicoproteínas, la hemaglutinina o proteína H y la proteína de fusión o proteína F, formando una matriz de proteínas superficiales. Las proteínas H y F son las proteínas responsables de la fusión del virus con la célula huésped y la inclusión dentro de este. Los receptores de la célula humana son el CD150 y en menor medida el CD46. La vacuna produce en el individuo anticuerpos dirigidos contra las proteínas de la superficie del virus del sarampión, en particular, contra la proteína H. La OMS ha reportado 23 genotipos o variantes genéticas, agrupados en 8 serotipos. La tasa de mutación de los genomas es comparativamente baja, por lo que las zonas geográficas de origen viral de la infección pueden ser reconstruidas con relativa facilidad. En Europa Central, por ejemplo, se han localizado los genotipos F2, D6 y D7. Los brotes de sarampión en Suiza y Baviera 2006-2007, por su parte, fueron causadas por el genotipo D5 proveniente de Tailandia o Camboya. Esto permitió la detección de una infección en cadena, de Suiza a Baviera y de ahí a Austria y Hannover. Además, por razón que en determinadas regiones geográficas solo hay un serotipo estable, la combinación de elementos provenientes de la superficie del patógeno, permite la fabricación de una buena vacuna para la región en donde se encuentre. El virus es muy sensible a factores externos tales como temperaturas elevadas, la radiación ultravioleta, y debido a su envoltura vírica a muchos desinfectantes como 1% de hipoclorito de sodio, 70% etanol, glutaraldehído y formaldehído. En el ambiente puede ser infeccioso por solo 2 horas. Patogenia. La transmisión del virus del sarampión ocurre por contacto directo o por gotitas infectadas provenientes de alguien enfermo, quien permanece infeccioso 3 a 5 días antes de la aparición de las erupciones hasta 4 días después.
El virus penetra en las células epiteliales de la mucosa de las vías respiratorias altas, como la orofaringe o, con menos frecuencia en la conjuntiva de los ojos. El virus llega al tejido linfoide y retículo endotelial local en menos de 48 horas, amígdalas, adenoides, timo, bafo, etc. Y al resto de las vías respiratorias altas, donde se reproduce originando una viremia inicial asintomática durante los primeros 4 días del contagio. Esto es por lo general acompañada de una breve aparición del virus en la sangre. Después de unos 5-7 días hay una segunda viremia, con la consiguiente infección de la piel y las vías respiratorias. Al 10º día del contagio se inicia la respuesta inmune del huésped y la producción del interferón, que disminuyen progresivamente la viremia, y aparece la erupción con el exantema característico y otros síntomas como tos y bronquitis aguda que definen el periodo exantemático de la enfermedad. A través de la invasión del virus en los linfocitos T, un aumento de los niveles de sustancias mensajeras como las citoquinas, en particular, interleucina 4, se instala una debilidad inmune temporal del cuerpo. Durante esa fase, de aproximadamente 4 a 6 semanas, pueden aparecer infecciones secundarias. El organismo se defiende sobre todo con una inmunidad de tipo celular, los linfocitos T citotóxicos y las células asesinas naturales. Los pacientes con inmunidad reducida, sobre la base de un debilitamiento de esta parte del sistema inmune, tienen un alto riesgo de infección por sarampión grave. Sin embargo, se ha demostrado que un sistema inmune debilitado, que abarca el área del sistema inmune humoral y no el celular, no conduce a un mayor riesgo de enfermedad. Con el inicio de las erupciones, aparecen anticuerpos, primero de la clase IgM y posteriormente de la clase IgG. Cuadro clínico. El periodo de incubación es de aproximadamente 4-12 días. El primer síntoma suele ser la aparición de fiebre alta, por lo menos 3 días, tos, coriza y conjuntivitis. La fiebre puede alcanzar los 40 grados C. Las manchas de Koplik que aparecen dentro de la boca son patognomónicas pero son efímeras, desapareciendo en unas 24 horas de haber aparecido. Otro síntoma es la exantema que aparece 3 o 4 días después de comenzar la fiebre, es una erupción cutánea de color rojizo que desaparece al presionar con el dedo. El característico exantema del sarampión es descrito como una erupción generalizada, maculopapular, que comienza 2-3 días después de la aparición de la fiebre y de la sintomatología catarral. Aparecen primero detrás de las orejas, se extiende luego progresivamente a la frente, mejillas, cuello, pecho, espalda, extremidades superiores, abdomen y, por último, a las extremidades inferiores, por lo que se dice que el brote sigue una dirección de cabeza a pies, con discreto picor. Al tercer día, el brote palidece, al cuarto, se vuelve de color parduzco, ya no se borra con la presión y la piel tiende a descamarse, desaparecer en el mismo orden que apareció. Por esa razón se suele decir que el sarpullido se mancha, cambiando de color de rojo a café oscuro, antes de desaparecer. La erupción y la fiebre desaparecen gradualmente durante el 7º y 10º día, desapareciendo los últimos rastros de las erupciones generalmente a los 14 días, con descamación ostensible. Diagnóstico y tratamiento. El diagnóstico clínico de sarampión requiere una historia de fiebre por al menos de 3 días consecutivos con al menos uno de los otros 3 síntomas. La observación de las manchas de Koplik es también un diagnóstico de sarampión. Alternativamente, el diagnóstico del sarampión por vía de laboratorio se puede hacer mediante la confirmación de anticuerpos para el sarampión IgM, o el aislamiento del RNA del virus del sarampión desde especímenes respiratorios. En casos de infección de sarampión después de una falla de la vacuna secundaria, los anticuerpos IgM podrían no estar presentes. En esos casos la confirmación serológica puede ser hecha mostrando aumentos en el anticuerpo IgG por inmunoensayo enzimático o fijación de complemento. Contacto positivo con otros pacientes que se sabe tienen sarampión aumenta la evidencia epidemiológica al diagnóstico. No hay un tratamiento específico o terapia antiviral para el sarampión sin complicaciones. La mayor parte de los pacientes con sarampión sin complicaciones se recuperarán con descanso y tratamiento de ayuda. Algunos pacientes desarrollarán neumonía como una secuela al sarampión. Histológicamente, una célula única puede encontrarse en la región paracórtica de los nódulos linfáticos hiperplásticos en pacientes afectados con su condición. Esta célula, conocida como la célula Warthin Finkelday, es una gigante multinucleótica con citoplasma eosinofílico e inclusiones nucleares. Aquellas personas que hayan tenido una infección de sarampión activa, o que hayan tomado la vacuna de sarampión, tienen inmunidad contra dicha afección. Se puede dar un diagnóstico diferencial entre sarampión y la fiebre de Zika. Transmisión. El sarampión es un virus de transmisión aérea altamente contagioso, el cual se propaga primordialmente a través del sistema respiratorio. El virus es transmitido en secreciones respiratorias,
y puede ser pasado de persona a persona vía gotitas de saliva 8 que contienen partículas del virus, como las producidas por un paciente con tos. Una vez que la transmisión ocurre, el virus infecta las células epiteliales de su nuevo huésped, y pueden replicarse en el tracto urinario, el sistema linfático, la conjuntiva, los vasos sanguíneos y el sistema nervioso central. Complicaciones. Las complicaciones con el sarampión son relativamente comunes, que van desde la habitual y poco grave diarrea, a la neumonía, encefalitis, ulceración córnea que llevan a abrasión córnea. Las complicaciones son generalmente más severas en los adultos que se contagian por el virus. El porcentaje de casos mortales es de aproximadamente una muerte por cada 1000 casos. En los países en desarrollo con altos grados de malnutrición y servicios sanitarios pobres, donde el sarampión es más común, la cantidad de fallecimientos es de un 10% aproximadamente. En pacientes inmunodeprimidos, el porcentaje aumenta hasta aproximadamente un 30%. Una complicación rara, pero de extrema gravedad es la denominada panencefalitis esclerosante subaguda cuya incidencia es de 7000 casos de sarampión. Aunque en países desarrollados es mínima y se diagnostican muy pocos casos al año, suele aparecer unos 7 años después del sarampión y es más prevalente en niños que se afectaron por primera vez antes de los 2 años. Ocurre cuando un virus defectivo, es decir cuya síntesis de proteína M está disminuida, sobrevive en las células del cerebro y actúa como virus lento. Sus síntomas son cambios de personalidad, cambios del comportamiento y la memoria, seguidos de contracciones bruscas fasciculadas, así como ceguera. Usualmente es fatal. Inmunización y salud pública. El sarampión es una enfermedad infecciosa significativa porque, aunque la tasa de complicaciones no es alta, la enfermedad en sí misma es tan infecciosa que el gran número de personas que sufrirían complicaciones en un brote entre las personas no inmunes saturarían rápidamente los recursos hospitalarios disponibles. Si las tasas de vacunación caen, el número de personas no inmunes en una comunidad aumentan, por tanto, el riesgo de un brote de sarampión aumenta. En los países desarrollados, la mayor parte de los niños están inmunizados contra el sarampión a la edad de 12 meses, generalmente como parte de la vacuna triple vírica SPR. La vacunación no se aplica antes ya que los niños menores de 12 meses retienen inmunoglobulinas anti-sarampiónicas transmitidos de la madre durante el embarazo. Un refuerzo de la vacuna se debe recibir entre los 4 y los 5 años. Las tasas de vacunación han sido suficientemente altas para hacer al sarampión relativamente poco común. Incluso un solo caso en un dormitorio universitario, o escenario similar, genera un programa local de vacunación, en caso de que cualquiera de las personas expuestas no sean inmunes. Las poblaciones no vacunadas enfrentan el riesgo constante de la enfermedad. Después de que las tasas de vacunación bajaron en el norte de Nigeria a principios de los años 2000 debido a objeciones políticas y religiosas, el número de casos aumentó significativamente, y cientos de niños murieron. En 2005 un brote de sarampión en Indiana fue atribuido a niños cuyos padres se negaron a la vacunación. A principios de los años 2000, la controversia de la vacuna SPR en el Reino Unido con referencia a un lazo potencial entre la vacuna combinada SPR y el autismo provocó un regreso de las fiestas de sarampión, en las que los padres infectan a los niños con sarampión de manera deliberada para reforzar la inmunidad del niño sin una inyección. Esta práctica presenta muchos riesgos a la salud del niño, y ha sido desaconsejado por las autoridades de salud pública. La evidencia científica no provee apoyo para la hipótesis de que la SPR sea una causa del autismo. Las tasas decayentes de inmunización en el Reino Unido son la causa probable de un aumento significativo en los casos de sarampión, presentando un aumento constante en el número de casos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el sarampión es la primera causa de muerte infantil prevenible por vacunación. A nivel mundial, la tasa de mortalidad ha sido significativamente reducida por los signatarios de la iniciativa Sarampión, la Cruz Roja Americana, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, la Fundación de las Naciones Unidas, UNICEF y la Organización Mundial de la Salud. Globalmente, las muertes por sarampión han bajado en 60%, desde unas estimadas 873.000 muertes en 1999 hasta 345.000 en el 2005. África es la región que ha mostrado el mayor avance, con una reducción de las muertes anuales por sarampión del 75% en solo 5 años, desde unas 506.000 hasta unas 126.000. El comunicado de prensa lanzado en conjunto por la iniciativa Sarampión arroja luz sobre otro beneficio de la lucha contra el sarampión. Las campañas de vacunación contra el sarampión están contribuyendo a la reducción de las muertes infantiles por otras causas. Se han convertido en un canal para la entrega de otros implementos salvavidas, tales como redes para las camas para proteger contra la malaria, medicina desparasitante y suplementos de vitamina A.
Combinar la inmunización contra el sarampión con otros suplementos de salud es una contribución al logro del objetivo del milenio 4, una reducción de 2/3 en las muertes infantiles entre 1990 y 2015. Una vez contraída y curada la enfermedad, el cuerpo adquiere inmunidad permanente. Erradicación mundial. En 2007, Japón se convirtió en un nido para el sarampión. Japón sufrió de un número récord de casos, y un número de universidades y otras instituciones en el país cerraron en un intento de contener el brote. En los años 1990, los gobiernos americanos, junto con la Organización Panamericana de la Salud, lanzaron un plan para erradicar las 3 enfermedades para los que sirve la SPR: sarampión, paperas y rubéola. De la región, el sarampión endémico ha sido eliminado de Norte, Centro y Sudamérica. El último caso endémico en la región fue reportado el 12 de noviembre de 2002. De cualquier manera, los brotes siguen ocurriendo tras la importación de virus de sarampión de otras regiones mundiales. Por ejemplo, en junio de 2006, hubo un brote en Boston que resultó de un residente que había viajado a India. En el 2005, hubo otro brote en una población no inmunizada de Indiana, Illinois, transmitida por una niña de Indiana que visitó Rumania sin haber sido vacunada. En Michigan, en el otoño de 2007, un caso confirmado de sarampión ocurrió en una niña que había sido vacunada y que aparentemente lo contrajo en el exterior. Hubo por lo menos otros 6 casos en los que se sospechó su presencia, todos entre niños que habían sido vacunados. En agosto del año 2010, se reportaron casos de sarampión en Argentina, en la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires, los cuales se presumen que fueron contagiados por personas que asistieron a la Copa Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010. En agosto y septiembre de 2011 se confirmaron 7 casos en Barranquilla, Colombia, luego de muchos años sin aparecer brotes de la enfermedad. El gobierno colombiano inicia un plan de vacunación de 8 millones de dosis en las principales ciudades de la costa y Bogotá. Según declaraciones del gobierno, se debió al tránsito de extranjeros en consecuencia de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Colombia 2011. Aunque las organizaciones más pequeñas han propuesto una erradicación global del sarampión, paperas y rubéola, aún no hay planes serios, al menos, hasta la erradicación mundial de la poliomielitis. A fines de diciembre de 2014 comenzó un brote de sarampión en los Estados Unidos. Este se estima que tuvo lugar cuando 5 personas se enfermaron después de visitar el parque Disneyland. La empresa Disney informó que al menos 5 empleados se enfermaron de sarampión. Esta epidemia es la peor que ha ocurrido en 15 años y según los medios parece empeorar. Si bien la enfermedad había sido erradicada de Estados Unidos en 2000 según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, desde el brote ocurrido en Disneylandia en diciembre de 2014 ya fueron diagnosticados 644 casos en 27 estados de los Estados Unidos, haciendo que el presidente Barack Obama solicitara a la población que vacune a sus hijos. Comenta y suscríbete para tener más consejos sobre salud. Bueno, ahí estábamos compartiendo entonces los videos sobre sarampión. Recuerden por favor vacunar a los chicos, tener al día el carnet de vacunación y sobre todo recuerden también lo que subimos con Seba hace un ratito, la campaña adicional de vacunación del refuerzo que se va a hacer en todo el país de la vacuna del sarampión. Ténganlo muy presente, hay 2 casos ya confirmados, tenemos que tratar de impedir que este virus se siga replicando y que sigan enfermando niños. Eso por un lado. Por otro lado, me voy a referir a los dichos desafortunados que tuvo el doctor Abel Albino ayer en el Senado sobre el uso del preservativo. Yo creo que el uso del preservativo es la única forma que tenemos hoy de prevenir el contagio de HIV,
El virus del HIV está creciendo mucho en nuestro país. También se sumó otra de las enfermedades de transmisión sexual como es sífilis. Tenemos una provincia argentina como es Jujuy que hace unos meses se declaró en emergencia sanitaria por HIV y sífilis. La única forma de prevenir las enfermedades de transmisión sexual es el preservativo. El preservativo es seguro, el preservativo fue sometido a diversos estudios científicos. Hoy en día no hay nada que diga que no es seguro. Hay que usar el preservativo, por favor. Estamos viviendo tiempos difíciles en cuanto a los contagios, enfermedades de transmisión sexual. Tenemos que protegernos y el preservativo es la única forma de prevenir el HIV que tenemos hoy en día. La Sociedad Argentina de Pediatría ayer, respondiendo a los dichos del doctor Abel Albino, sacó un comunicado que lo vamos a leer. Dice: Buenos Aires, 25 de julio. La Sociedad Argentina de Pediatría enfatiza que el uso del preservativo es el método más eficaz para prevenir el contagio de HIV, SIDA y de otras enfermedades de transmisión sexual y del embarazo, tal como lo demuestran múltiples estudios científicos nacionales e internacionales. Es por ello que este método está propuesto por innumerables entidades científicas, gubernamentales y organizaciones relacionadas con la salud para la protección. Refutar esta eficacia comprobada carece de rigor científico y redunda en falsedad y desinformación para toda la comunidad. Bueno, esto es lo que dice la Sociedad Argentina de Pediatría en su comunicado del día de ayer, del 26 de julio del 2018. Yo creo que el doctor Albino ha tenido unos dichos desafortunados. Creo que no está siendo correcto en lo que expresó. Y desde acá, lo único que podemos decir es eso: el uso del preservativo, por favor, por favor. Estamos viviendo tiempos difíciles, está creciendo el HIV, está creciendo sífilis también, la enfermedad de la sífilis que la trajo Cristóbal Colón a América. Y hoy en día tenemos que hablar de brotes de sífilis. Entonces, por favor, cuídense, cuidándose uno, cuidamos a los demás. Hay que actuar con responsabilidad, sobre todo este tipo de enfermedades. Hay que ser responsable y el uso del preservativo es una de las formas de ser responsable, de cuidarse uno y cuidar a los demás. Así que a tenerlo muy en cuenta. Los dejo, les mando un cariño enorme y nos volvemos a ver el próximo jueves en otra edición de Estilo RPM. Muchas gracias.